Bueno, hola, mi nombre es Ian Sierra, soy estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander del curso de compiladores A194 y en este video voy a explicar el proceso de análisis sintáctico utilizando dos gramáticas en específico para que tengan un contexto de cómo es esto. Y en este trabajo voy a mostrar cómo funcionan las reglas gramaticales, cómo opera un parser paso a paso y finalmente haré una demostración práctica con ejemplos reales, además de una reflexión sobre el aprendizaje obtenido. No. Bueno, cabe recalcar que voy a empezar explicando las dos gramáticas en específico. La primera es con expresiones básicas y la segunda ya es con paréntesis. Y entonces voy a empezar. Espero que les guste. Como principal, voy a explicar la gramática y, y dado estas dos expresiones, pues voy a explicar acerca de la estructura principal que lo conforma, que sería, es decir, que tenemos que significa que representa la expresión completa de esta, ¿sí? Pues acá tenemos expresión completa, ¿sí? Y tenemos que la T es el término de la gramática, ¿sí? Y F representa un factor, ¿sí? De esta gramática, factor, que sería en este caso el ID. Entonces, sabemos que la gramática sigue una jerarquía porque respeta la pues sedencia de los operadores. Es decir, que primero va la multiplicación, ¿sí? Y luego la suma. Entonces, como ejemplo, tenemos que en la primera gramática, pues tenemos que E se compone, esta E, se compone de un T seguido con una E prima y, y sabemos que esta E prima, acá, permite sumar más términos o terminar la expresión, ¿sí? Entonces acá tenemos que puede o sumar más términos, ¿sí? Porque acá esta T hace cíclica o lo puede terminar y ya listo. Acá va sumando indefinidamente hasta que se detenga. Y eh, tenemos que T se compone de una F seguida por un T'. Y este T' es lo mismo. Va hacia acá y lo que hace es, eh, eh, en vez de sumar como el otro, lo que hace es multiplicar indefinidamente más factores o terminar. Entonces lo que hace es multiplicar y seguir hasta que diga que hasta ahí. Y ya después de haber multiplicado términos o sumado, pues tenemos que eh, F es la primera gramática, es simplemente un identificador, es decir, un valor como un ID. Y en la siguiente gramática, él es lo mismo, solamente que tenemos acá un paréntesis el ID, ¿sí? Y, y F puede ser un ID o una expresión entre paréntesis, lo que permite agrupar las operaciones. Esto es muy importante porque cambia la forma en la que se evalúa la expresión y no es la misma que la primera. Y bueno, como conclusión después de la explicación, pues entonces que tenemos que en esta expresión, pues sería como decir ID más ID por ID, ¿sí? Y eso se puede hacer indefinidamente, como yo venía diciendo acá, hasta que llegue a esas, ¿sí? Vacíos. Y en la segunda es lo mismo, solamente que en vez de tener ID más ID, pues por IDs, primero respetar los paréntesis que sería ID más ID por ID. Y ya con esto terminamos la explicación. Bueno, voy a explicar ahora el análisis del parser. Sí, el parser, como sabemos, es el encargado de verificar si una cadena
cumple con la gramática, ¿sí? Entonces, en las gramáticas formales, pues tenemos que funciona analizando la entidad paso a paso y aplicando las reglas establecidas, ¿sí? Que serían eh, si el proceso inicia con E, ¿sí? Con el símbolo inicial E. El par se va leyendo la entidad de izquierda a derecha y en caso de que se decía que la regla pues aplica la simbología, ¿sí? El símbolo actual. Y aquí es donde el parse toma decisiones cuando encuentra múltiples producciones posibles y lo hace basándose en el siguiente símbolo de la entidad. Un ejemplo de esto es si ve un más, ¿sí? Acá, sabe que tiene que usar la regla de E'. Si no hay operador, pues puede terminar el vacío, ¿sí? El flujo sería algo como sería este, ¿sí? Como lo había explicado. Y este proceso continúa hasta consumir toda la cadena. Si al final no hay errores, si la cadena se consume completamente, entonces la expresión es válida y pues el parser pues es válido y sí, y se aplica. En este caso pues hice un ejemplo eh, de cómo funciona el parser. Eh, que sería esta expresión sencilla, que sería ID más ID por ID, la misma de las gramáticas que estamos analizando. Entonces primero definamos la clase, pues primero lo que hice fue definir la clase parser, que recibe el texto de entidad y elimina los espacios para facilitar esto. Bueno, entonces lo que hago es el actual, el avanzar, el número, el factor, el término, la expresión. ¿Sí? Acá tenemos todo lo mismo que del ejemplo de la expresión 1. Entonces lo que hace es, el primero tiene la jerarquía de multiplicación y luego la de suma. Tiene que hacer primero multiplicación y luego suma. Entonces digamos que 5 por 2 da 10. Y 10 más 4 da 14. Entonces lo que hace el parser, pues leer esa jerarquía y con eso literalmente tenemos el resultado. Y es como simular lo que hace el parser. Bueno, en este momento voy a hacer una demostración práctica de cómo funciona la gramática 1, ¿sí? Que sería la siguiente. Ya lo hice con Python. Esta vez lo voy a hacer como más explicado. Que sería que tenemos que la expresión E es igual al término que multiplica a E', ¿sí? Y sabemos que el término es igual al factor por el término prima. Y F pues sería el ID, ¿sí? Y ya con esto ya se consume el ID, ¿sí? El primer ID. Y sabemos que T', ¿sí? El de allá, puede estar vacío y no se consuma y no hay multiplicación, ¿sí? Y o también tenemos que E', ¿sí? El de allá, también puede estar sumando término por E', porque hay un más, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Entonces sería porque hay un más. Y tenemos que T es igual a F por T', sí, lo mismo. Y acá ya termina otra vez. Tenemos otro que se consume. Y tenemos otra vez que T' es igual, sí, es igual a multiplicación de F por T', porque, porque hay una multiplicación, ¿sí? Y ya con esto pues tenemos que F
es igual a ID, ¿sí? Y, si no estoy mal, T' puede estar vacío y E' también puede estar vacío, ¿sí? Y la cadena es válida. Ahora, con la gramática 2, acá cambia la cosa, ¿sí? Que sería la gramática 2, sería ID más ID multiplicado por ID. Entonces, sabemos que F puede ser entre corchetes, digo, entre paréntesis E o la expresión. Entonces, F reconoce el paréntesis, dentro se analiza otra expresión completa, ¿sí? Porque esto se va a repetir, y luego continúa con la multiplicación. Y esto demuestra que la segunda gramática permite una mayor complejidad, o mejor dicho, que se va a extender más. Y ya. Bueno, por si no lo dije, voy a contestar las preguntas. ¿En qué parte, en qué momento del parse tomó decisión y cómo lo hace? El parser decide el análisis sintáctico usando el token actual, es decir, la expresión que está actualmente. Eh, Explicar paso a paso el análisis de una expresión. Bueno, lo expliqué. Convierte a tokens, aplica las reglas y forma el árbol sintáctico. ¿Qué diferencia encontré entre las dos gramáticas? Una gramática tenía problemas, la otra está optimizada para hacer el parse. ¿Qué error cometí? ¿Cómo lo solucioné? La verdad al principio no de el paréntesis y qué parte del proceso le ayuda a entender el compilador. El árbol sintáctico, sí, porque esto ayuda a entender cómo funciona el compilador. Bueno, haciendo una reflexión acerca del trabajo que desarrollé, encontré varias dificultades. Una de las principales fue entender el parser, porque la verdad no tenía idea, y específicamente cuando hay múltiples opciones. También cometí errores como intentar analizar la expresión. Al principio no tomé en cuenta las reglas que habían y lo entendí mal. Sin embargo, al practicar paso a paso y hacer el video, logré entender como más el flujo de la análisis sintáctico. La diferencia más importante de las dos gramáticas, y también cómo funciona el análisis de las expresiones.